¿Qué, os ha gustado o no? ¿Una pregunta general o qué? No, a los miembros del panel, para empezar, pero luego ya el público. ¿La película esta? Sí, se ha gustado. Claro, hombre, si no, no está Claro, es que cuando la ves más veces, a veces ya empieza a repetirte, ¿no? Entonces... A mí me parece una buena película, pero yo creo que, o sea, yo ya os dije, no sé por qué estoy aquí, porque no soy un gran fan del género de ciencia ficción, ni de fantasía, ni de terror, aunque lo valoro, y esta película yo tampoco la había visto tantas veces. Yo creo que esta es la tercera vez que la veo. Claro, los que lo hemos visto 40 veces. Claro. Yo también es la tercera vez que la veo y tampoco... Y entonces a mí, evidentemente, la primera vez fue cuando más me impactó, porque es cuando genera esa tensión. No es que no me guste a mí el género, sobre todo de terror, es que me da miedo, de verdad. Entonces, Esto no es terror, ¿eh? yo creo que sí. Yo creo que Yo sí. creo que no. Es una mezcla, Es una mezcla. Sutil. Es una mezcla, pero yo creo que es una ciencia ficción que tiende al terror. Y yo creo, bueno, esto ya lo hablaremos, pero evidentemente yo ahora lo pensaba Ya lo estamos hablando, ya. con más insistencia. Me refiero a la cuestión del papel que juega que alguien se estrene 3 años antes. Quiere decir que en el fondo es un poco Alien bis en cuanto a estructura, planteamiento y demás. A mí lo que me ha ocurrido hoy, yo creo que ya me pasó la última vez que la vi, es que yo creo que tiene un elemento como que tiene un bache de ritmo cuando lleva, no sé, 2/3 de película, cuando ya, digamos, está visto para sentencia que todos van a estar más o menos infectados, etc. A mí ahí yo desconecto un poco, ya cuando empieza justo esta parte del tramo final que me parece el peor, el de cuando van ya, digamos, a esa especie de gruta y está ahí todo este elemento, parece el monstruo y tal. Yo creo que ahí todo el elemento de tensión, que como suele pasar desde mi punto de vista en casi todo el cine de terror, la primera parte de la película siempre es la que más fuerza tiene en cuanto a esa sugerencia de ambigüedades, de elementos donde no sabes muy bien si detrás de cada plano va a estar la amenaza o no. Todo esto lo digo para polemizar, claramente, ¿no? O sea que bueno, me gusta, pero con algunos peros. Bueno, ya hemos empezado, ¿no? O sea, Javier está llegando ya... Estamos empezando ya, Javier. ¿Traes algo de comer o no? No, pero si queréis más. No. ¿Tienes hambre? No. Que no haya problema por eso. Querías polemizar, entonces Rundi, polemiza. Bueno, y te vamos encanta a ver. esa parte. En cuanto a eso es interesante la sois todos discusión, fans. etcétera. Lo de la parte final, etcétera. Y bueno, vamos a ver quiénes están infectados y quiénes no. Yo creo que es un poco, digamos, la discusión, ¿no? Al final, quiénes lo están, quiénes no. ¿Qué es lo que hay? Lo que decías de la parte final, ¿qué es lo que te molestaba? No, vamos a ver. A mí lo que más me interesa de la película, parte de la capacidad, la atmósfera que tiene, que es lo mejor desde el punto de vista de esa construcción de esa dirección artística, toda esa base, todo ese elemento un poco cochambroso y demás, y el planteamiento de esa tensión desde el principio, que el principio me parece soberbio, cuando el perro, cuando llega, no sabes qué está pasando. Planteo en una visión, evidentemente, cuando la ves por primera vez y no tienes grandes referencias previas. Pero cuando, digamos, todo se explicita en el momento en el que en el último tercio... Sí, decía lo de la parte, lo de la cueva y tal. Bueno, claro, ahí yo creo que... A ver, yo creo que la versión cinematográfica, ahí, evidentemente, y el propio Carpenter lo dice en algún momento, que habría cosas que me hubiera gustado hacer, pero no pudimos hacer por cuestiones de tiempo y sobre todo de fondos. Porque claro, la parte donde ellos entran ahí y destruyen la supuesta nave esta hecha por Blair, que por cierto en algún momento comentan que tienen la batidora de cocina del Naus del cocinero, porque decía, ¿dónde está mi batidora de cocina? Y el otro dice que le falta el magneto de no sé qué, estaba en el almacén en la nave espacial. Realmente no es el final. Lo que pasa es que claro, la versión original o la versión novelizada y el propio guión siguen, porque ellos dicen, bueno, destruimos esto, y entonces claro, la cosa
el Blair este no se sabe realmente quiénes están ahí metidos, se cabrea. Y dice, bueno, pues a ver, le vamos a hacer una trampa una vez que ya tenemos, que la base está medio desmantelada, y en lo que es el cuarto de recreo, donde tienen los futbolines y todas esas historias, dice, le vamos a hacer una trampa. Y lo que hacen es, pues, conectar ciertos, digo, pues todos los aparatos eléctricos que tienen, que si 1000 voltios, etcétera, que bueno, ahí habría que decir, claro, los voltios no matan, lo que mata son los amperios. Pero bueno, eso son ya cuestiones ya físicas en las que no vamos a entrar. Y claro, ellos esperan allí, y el propio McGrady lo que hace es, con unas capsulitas, aquello que se hacía en su momento, bueno, es una cosa también que utilizaban los espiritistas de los años 30, y ahí no tiene nada que ver, pero el padre Heredia, que era un famoso jesuita de los años 30, que denunciaba a todos estos estafadores, pues, de espiritistas y no sé qué, no sé cuántos, que se llenaban unas capsulitas que se podían comprar en las farmacias, que eran de gelatina y que luego rellenaban con esencias, etcétera, y decían, no, ha venido el espíritu y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, el caso es que como ha sido efectivamente un piloto de Vietnam, recuerda, decían, mira, chaval, a ti te damos esto, tú vuelas por ahí, y si falla, muerdes esta capsulita que te damos y la palmas. Más que nada para que no des información, claro, porque es que si no, nos estás jodiendo. Pero te dicen, mira, qué jodido, ¿no? O sea, a mí me mandéis para allá y me sacrificáis. Dice, mira, chaval, es por la patria, claro. Y es un poco la historia del McGrady, que aquí creo que no está bien planteada, porque las escenas que faltan es que él es un borracho de mierda, que tiene una muñeca hinchable que se llama Esperanza, y no voy a hacer alusiones a ningún tipo, con la que juega al ajedrez. Y ese tipo de cosas, pues lo que hacen es poner de manifiesto que este tío, el más degenerado de todos, al final es el más lúcido de todos. Porque dice, a ver, pero mira, por el JB, que por cierto, nadie le ha hecho mejor publicidad al JB que esta película. O sea, ni esta, ni tal, ni sacar una estrella de rock. No, esta película es cojonuda, ¿no? La marca 3M también está por todas partes. Efectivamente. También. Pero bueno, y dice, a ver, ¿a mí qué van a decir? Y todos los demás, pues por eso, hombre, pero este que se supone que es el más cazurro, pues es al final el que realmente tiene el instinto de supervivencia. Pero esto está en la novela. Bueno, y en el guión original. Porque lo que te dice, ya. veterano de Vietnam, alcohólico, empedernido, degenerado, y te viene lo de la... Porque cuando se supone que cuando él va con el Knowles con el cocinero, que luego también tiene su historia, porque este se supone que ha estado, que venía de Chicago y tal y cual, y lleva los patines eso, pues un poco ya por instinto, porque en algún momento, cuando era joven, pues se metió en territorios de otras bandas juveniles, y si no llega a tener los patines, se lo cargan. Porque decían, no, es que esto era el territorio de la banda de no sé quién, y de joder, menos mal que tenía los patines, que si no, me liquidan. Y, o sea, todo está alambicado. Y cuando van al chamizo donde está, pues tiene ahí su muñeca, etcétera, y le dan con la antorcha, porque ya no tiene techo, y estalla, y claro, y el otro dice, mi muñeca, y no sé qué, o mi amante, o no sé qué, no sé cuántos. Pues, o sea, pone muy de manifiesto que este hombre, pues es un trastornado de Vietnam, que es un borrachuzo, etcétera. El drogata ya lo tenemos en Palmer, que evidentemente te cuentan, sí, bueno, infancia no, pero digamos su adolescencia o su juventud, etcétera, de los 60 y tal, pues eso, el LSD, el crack, el Woodstock y todas esas historias, que aquí, digamos, no quedan del todo bien reflejadas. Y ahí viene un poco, digamos, la discusión o ¿cómo te diría yo? La ironía que tiene con las discusiones con lo que es el Garvey, que evidentemente es el tío de West Point, etcétera, que es eso, vamos, que no ha practicado ni el organismo, si no le daba la orden en general, pero que bueno, que es efectivo en lo suyo, pero que tolera en tanto que la gente, digamos, no me en exceso fuera de la tienda, haciendo alusión a lo que decía en su momento Nixon respecto a John Edgar Hoover. ¿Por qué no le echaba del FBI? Pero no es un poco extraño también que la cosa del principio de que el militar desde el principio rompe la ventana para dispararle al otro. Bueno, a ver, eso de que rompa una ventana con una pistola no es en serio. es
¿Es en serio? Imposible. Ya. Porque esas ventanas son dobles Claro, y le es tienes que esa dar... ventana- Pero vamos, es un sheriff. Estamos hablando de esta película, Va ¿verdad? con el revólver, porque va con el revólver, A ver, Sí, pero... sí, A va, ver, rompe, Carpenter dice, quiero hacer De empezar acuerdo, con un western, pero- y ya está. O sea, a ver, sí. Ya, pero es que es el western, De pero acuerdo, la efectivamente. Antártida. Un momento. No hay más, no A hay ver, más. si uno lee, por Es absurdo ejemplo... que rompa la ventana Por en supuesto. plena Antártida. por supuesto, claro. Pero eso A ver, lo de la doble... Eso es que- una escena del western, del que la rompa sheriff. Si quiere hacer culotazo, western, ya está. no tiene Porque sentido entre- porque es casi imposible. Pero Sí, sí. aquí lo Ahora que, bien, lo que importa lo es del hablar de sheriff, la película. Sí, y ahí voy a decir, por ejemplo, el propio Richard Bert, el famoso que sobrevoló el polo y no sé qué, no sé cuánto, y luego decían que había visto la Tierra hueca y otras majaderías por el estilo, ese señor llevaba su pistola y tal igual. Este era el típico John Wayne, expansionista de los años 30, que luego fracasó por otras historias. Pero estos tíos iban a la Antártida y llevaban la pistola en el cinto. O sea, en eso yo creo que no han exagerado en absoluto. Lo Yo creo que Carpenter lleva desde hace... Muchas de las películas de Carpenter son westerns ocultos y este es otro más. Bueno, a ver, westerns o digamos, la cultura de yo llevo mi pipa y si te pasas de listo te vuelo la cabeza. Que bueno, es respetable dentro de ciertos contextos. Bueno, pero ahí lo que él está diciendo es que tiene toda la razón. Si lo hemos estado hablando en la comida, es que a Carpenter lo que le interesa Sí. es precisamente todo el tema que ya Hawks había visto en Ah, bueno, es que, a ver, claro, efectivamente, Hawks si no había visto en Sí, el grupo de en- hombres, en- un grupo de Eso, hombres aislados, por que se ejemplo, enfrentan sí, a la adversidad, que puede Eso, ser... claro. si en nos este caso, remontamos, si nos remontamos a la, todo hay que decirlo, ridícula versión de los años 50, que no es más que una versión de un Frankenstein vegetal y totalmente, en fin, sin comentarios, claro, se trata de eso, de decir, oh, aquí hay algo extraño y tal y cual, ese tío es muy feo, nos lo tenemos que cargar. Y claro, Pero es ridícula porque ahí se meten en el tema vegetal y tal, pero no, lo mejor de la película es cuando preguntan ahí y precisamente la única mujer que hay ahí dice, ¿qué es lo que se hace con los vegetales? Y Sí, dice, cocerlos. hay que cocerlos, hervirlos, Pero- freírlos, pero- etc. Y es lo más cabal que dicen en la película. Sí, pero yo no- es que es ridículo cuando no, ves eso- al tío ese ahí, Pero no nos vayamos por película que es no una hemos visto. payasada. Sigue, sigue. Pero lo que ya es que no sé, ya me he perdido porque Estábamos en lo del western, de lo porque del... estábamos hablando precisamente de la película el clásico, que en cuestión de ritmo tiene un ritmo buenísimo, es una Es que evidente es que se la pasa gran ese cualidad de Howard Hawks en Exacto. todo lo que hace es el ritmo. ese ritmo. Eso sí. No tiene nada que ver, fíjate, tú dices que precisamente el final de la película esta es la que menos ritmo tiene, porque al final tienen que acabar, de alguna manera tienen que terminar, de alguna manera con el monstruo, con la cosa, hay que acabarla. Y hay que hacer- Acabar o no acabar, porque no está claro que acabe. No está nada claro que se acabe. Bueno, pero tienen que acabarlo, la película tiene que acabar. Retomando una cosa Yo me refiero a eso. que decías, yo creo que precisamente, a mí por ejemplo, una de las cosas que más me interesa y que creo que aunque es interesante y genera tensión, no está todo lo desarrollada que podría, es el hecho más psicológico que terrorífico, efectista, de a ver quién está infectado y quién no. Yo creo que esa es la clave. Y es esa que es la el paranoia de planteamiento que decir, tú decías tiene que ver con algo que yo no conozco, porque no conozco el texto original literario ni el guión original que no se rodó. está en ello. está igual, sí. Está en ello, está en el relato de Campbell. Está Claro, todo que es tema. el hecho de que es una cosa a mí me parece clave, de que los personajes, aunque están más o menos identificados, no está casi ninguno desarrollado de una forma mínimamente compleja. De manera que te da un poco igual. sí. Pero A ver. no puede hacerlo Carpenter Claro, complejo en un una y momento. media. ¿no? Pero porque yo creo que- No es la película, no es el Ya, género, no pero- es la... Sí, no pero es el bueno, momento. se Ahí sí puede, que se decir- puede hacer de forma que no es una película de Bergman, pero se puede hacer de manera que a lo mejor, en vez de premiar, que es algo que a mí personalmente me tiende a molestar más, pero en vez de premiar el efectismo digamos, de la acción puramente viscosa y terrorífica, genere más, digamos, elemento psicológico en torno a esa duda entre los diferentes personajes de quién es el que está infectado. Vale, ahí hay que decir Hay que bastante de eso, ¿no? la versión original, o sea, el cuento original, o la versión primigenia que luego fue mutilada y que, bueno,
ya hablaremos luego, que era un rollo patatero, porque era... ¿Alguien se acuerda aquí de Bermudo Meléndez, que fue catedrático de geología y no sé qué, no sé cuál? Bueno, pues era... Pues mira, él es geológica. Pues leerse su libro con el que hizo con Fuster. Lo mismo, los 10 primeros capítulos. Dices, hombre, a ver, esto para una novela de ciencia ficción, pues no queda del todo bien. Entonces, lo que quitaron esa parte y lo que quedó es el relato original que se publicó en el 38. Que luego, como análisis, como libro de geología, es fantástico. Creo que ha sido el canon para todos. Pero bueno, quiero decir, como relato no. Y eso se pierde un poco. Pero en las versiones noveladas sí que entran mucho más en la psique de los personajes, etcétera, y está mejor perfilado. Pero claro, a ver, a todo lo pasado es más fácil reconocer las cosas. Todos somos mandos. En el guión de Lancaster, por lo menos en la segunda versión, está bastante bien. Pero claro, digamos, en la versión novelada de Foster, ahí ya, claro, el hombre justamente enfila eso, claro, es un hombre que, digamos, que básicamente... La parte de la novela y la parte del guión y demás, hay cosas que luego no quedan tan bien trasladadas. Pero es porque hay una parte que es la parte psicológica, que ya estaba en la historia, ¿no? De ahí el saber quién está bien, quién no y demás. Y la parte esta que, según algunos, esta es de los para que se inventa es el body horror. Entonces la historia esta de el horror generado por las vísceras, no tratadas como de una forma muy extraña tampoco, simplemente porque hacen autopsias. Entonces enseñan los detalles de la autopsia. Que había gente que no le parecía bien y otra gente dijo que sí. Entonces, por eso el especialista utilizaba mucha gelatina para hacer la impresión esta viscosa, ¿no? Y a Carpenter es que le gusta todo ese tema. Bueno, ya, pero es mucho más... Dentro del estilo de Carpenter hay muchas películas que son muy exageradas. ¿No? O sea, que le gusta la parte exagerada de la historia, ¿no? De que la cosa aquí, o sea, poco antes de esta película, la de Escape, no, en castellano era Rescate en Nueva York, es mucho más exagerada en la forma de hacer las cosas. Sí, pero es lo que le gusta. O sea, no, claro, pero aquí hasta cierto punto está contenido esa parte, está contenido. Y la parte psicológica, tiene más importancia que en otras películas. Fíjate que yo lo decía casi más en términos narrativos, a lo mejor porque la película es bastante clásica, pero frente a, por ejemplo, otro tipo de relatos clásicos, si hablamos de Hawks, que tiende a ese grupo de personajes, y a veces no se trata tanto de darles una profundidad psicológica, sino de identificarlos con algunas claves que el espectador reconoce inmediatamente. Yo creo que aquí falta, no sé si porque la película luego que esto es habitual también, no sé si es el caso, se quedó algo en una sala de montaje y tal. En la primera parte, dado que vas a tener un grupo de personajes muy, muy concreto, no sé si son 9, 10, 12. Pues de repente que tú tengas claves muy, muy claras para distinguir a unos de otros. Cosas los negros de los otros. Que de alguna manera hay algunos que son como casi, bueno, pues tienen su cosilla, pero que casi dices, bueno, en realidad que hace en la base, algún detalle, ¿no? Que no hace falta que sea una profundidad importante. Bueno, realmente, digamos, si uno se va o bien al guión o la versión novelada, personajes científicamente relevantes están el geólogo, que es Norris, que es un poco el que da las claves de todo esto. Bennings, que es el meteorólogo al que le ayuda a nosotros. Blair, que es el biólogo que está disperso en diversas cuestiones. Copper, que bueno, es un médico que dicen, bueno, sería el típico médico rural de Indiana y no sé qué, no sé cuánto, que arregla los huesos a la niña pequeña que se cae del manzano y tal y cual, pero bueno, que tiene también sus historias. ¿Y quién más está por ahí? El piloto en el rato de final. El piloto es un borracho y un drogadicto. Pero ese es uno de los personajes cambiados. Palmer, que es el piloto ese, es un drogadicto que viene de los 60, de Woodstock. Pero fíjate, en el original, MacReady es el meteorólogo. Sí, pero eso es en la versión que además te dice, es el tipo de bronce, con pelo de bronce, piel de bronce, no sé cuándo, vamos, que es la hostia. Es una versión de los años 30 de todo. Es la parte ya está. Sí, pero si te ciñes a la película, yo la he visto 5 o 6 veces.
nunca sé quién es quién. Claro, Sé no. 12. Sabes que no es el piloto y el tío aguerrido y guapo. Y los es que demás eso es lo eran- de menos. Y desde el Después tienes claro, al claro, Spanner claro, este, y desde el pero punto que de vista del es un espacio, mecánico muy bueno, al Childs, que es un tipo que se supone que viene de Detroit, que tiene, pues eso, pues Me alegra ha que vivido, digas eso. ha vivido en ese Claro, contexto, No, tal, pero es que y no no hace falta saber qué mucha- hace cada uno. la información Que y no se sabes quién es implica, quién en porque ningún dice, momento. joder, yo es que he Pero- estado en Detroit, mataban a los vecinos, etcétera, y yo veía Pero que ¿dónde? no esa información pero- tú la sacas porque has leído otras cosas, Claro, no pero te yo sabes por de la eso digo película. que a mí me No, parece muy claro, eficaz hablo del hacia contexto dónde va la general. película y es la elección evidentemente de Carpenter, Claro. pero si como a mí a lo mejor personalmente eso me interesa menos la parte aparatosa, efectista, sin que sea algo necesariamente peyorativo, pero del aparato, digamos, de acción, de los efectos especiales y demás. Pero precisamente yo siempre creo que para que al espectador le importe en la pura trama, en este caso, que sería ese mecanismo un poco de quién está infectado, quién no, el elemento psicológico de lo que le va a pasar a un personaje, para que un personaje al espectador le importe que muera o no muera, etcétera, tú tienes que tener, aunque sea pero con 4 trazos, pero tienes que tenerle identificado, Pero fíjate separado de otro que está en la Fíjate que eso misma... no lo consiguen, como estamos comentando en la película, sin tener la información adicional no lo consigue, pero cuando cuentan cómo eligieron el casting, ¿no? Insisten que precisamente querían personajes bien definidos para cada uno, tienen papeles y demás. Entonces, una cosa es las intenciones y otra cosa es que lo No, consigan. más o de menos hecho. los personajes, más o menos, Hombre. en la película están bien definidos. Lo que pasa que a Carpenter lo que tiene que meter todo esto que a ti no te interesa, pero hay mucha otra gente que se le interesa, No, que no es es- la que va a pagar, A mí me encanta. es la que va a pagar Claro, la entrada hay que en los vender. años 80 al cine. Porque era lo que entonces también se veía. Sí, no, sí Después de está. lo de Alien y no sé qué, porque Alien tiene mucho también de esto. Lo que pasa es que tenía mucho más dinero, mucho más presupuesto y lo hace muy bien, muy bonito. Pero claro, Carpenter le interesa, aparte que le interesa es que quiere que su película funcione, que quiere que vaya la gente al Sí, cine. pero A ver, fíjate, que tiene mucho más Aunque dinero no que funciona cualquiera de mucho. las películas Aunque no anteriores. funciona mucho. precisamente... No funcionó, pero bueno, Hombre, dentro de lo que cabe, sí que fue una película que no fue un fracaso. No, pero tampoco fue ningún éxito. Bueno, no fue o éxito sea, fue porque- éxito porque- bastantes años después. Pero como Blade Runner y otros de la época. Sí, sí, Claro. principio de año, sí, sí. No, bueno, yo, mira, vamos a la película en sí. A la película en sí yo voy a contar una pequeña historia. Yo esta película la veo, yo tengo 10, 11 años cuando se estrena. Yo la veo en un cine estudio en el año 86-87. A mí la película me fascina, me encanta, me parece una obra maestra, pero tengo 15, 16 años. Entonces, claro, empiezo a leer, a partir de ahí yo ya había visto Golpe en la Pequeña China, que me fascina, esa película me divirtió Ya, muchísimo, pues, porque también con porque es Carrasco, Indiana por Jones y cierto. todas estas cosas. Sí, esa es posterior, igual que la del Sí, sí, Rescate en Los claro. Ángeles, que también. Pero yo esa sí la veo de estreno. Ya, El claro, Golpe en la Pequeña eso es China porque de das estreno. lo que te toca. Esa sí que fue un fracaso. Esa fue un fracaso. Comercial, digo, comercial. Y casi todas son fracasos de crítica. Todas las películas de Carpenter son fracasos de crítica. pero casi porque todas. no se somete al status quo. Entonces, lo que yo me refiero, yo en esa época empiezo a leer las críticas de los críticos de entonces, que eran Ángel Fernández Santos, Emilio Torreiro, todos estos críticos, todas estas películas. José María Latorre tampoco creas que le gustan demasiado, y era el mayor experto de ciencia ficción que había en España. Y todo el mundo decían que eran malas. Y yo entonces decía, pero es que no puede ser. Son mis películas favoritas. Por eso me hago crítico de cine, precisamente. Yo dije, yo tengo que decir que estas películas son buenas, porque es que si no, la gente no va a ir al cine a ver. Yo fui a verlas todas cuando las sacaron en el 82, y yo venía de un pueblo donde no se puede ir al cine, ¿no? Y entonces cuando ya en el 82 estaba estudiando la carrera en Valencia, allí había cines, ¿no? Y entonces todas las sacaban, yo iba a verlas todas, daba igual que fuera Blade Runner, no, todas estas y las anteriores, por supuesto, la de Alien que tiene unos años, y entonces a mí todas me encantaron, ¿no? Sí, pero a la crítica, Y yo tenía tanto a 20 la norteamericana años. como a la española, no le gustaban No, este tipo de no películas. mucho. Le parecían malas y tal. Y a mí, yo dije, "Ah, me voy a revelar", y yo empecé precisamente por eso. Para Porque criticar bien las películas que tienen Para las criticar a los críticos, ¿no? No, yo para hacer mis críticas y punto. Este tipo de cine, el cine que se hacía en los años 80, si tú hoy día, 2015, que el ritmo no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, porque hoy día es todo desmesurado, si tú lo ves con los ojos de estos años, esta película va a tener un ritmo que no tiene nada que ver. Y los efectos especiales ni hablar.
Entonces, No, o sea, a mí la película sigo viéndola me parece que tiene buen ritmo. yo sigo viéndola aún así yo sigo viéndola con los ojos de los 80. Y es la única manera de disfrutar estas cosas, estas películas. Y todos tenemos que ser conscientes de que todo evoluciona y que además el público evoluciona. No, pero si mi referente no es el de hoy, mi referente es el de los años 50. Entonces, Es que te vas atrás, pero precisamente... Pero eso no lo viste de estreno, ¿eh? no, pero... Pero Howard Hawks es un genio. Ya, pero tú fíjate que precisamente... No tiene nada que ver con Carpenter. Obviamente, pero por ejemplo, Howard Hawks, aunque hoy sea un clásico y demás, Howard Hawks era un cineasta puramente comercial, que antes lo comentabas, es decir, solo se movía cuando veía algo que podía ser un éxito, como la mayor parte de los cineastas de Hollywood clásico, es decir, aunque ahora se consideren como autores y demás. Era un genio dentro Claro. de lo que él era. Sí, la parte no, comercial Pero tiene su importancia. precisamente Pero no todo el hay mundo una es como cuestión Howard Hawks. que yo me quedé con ella en su momento, que tiene que ver algo con algo que comentábamos, que es cuando Howard Hawks hace Río Rojo, que es la película que hace casi antes de la primera versión de La Cosa, del Enigma de Otro Mundo. Sí, año 48, ¿no? Claro. Montgomery Clift y... Él plantea una cuestión, porque es que el otro día, como estuve revisando para la película esta, pero la versión antigua, pues me encontré con esto. Dice, para distinguir a los cowboys que llevan el ganado, que son también pues, una docena larga o tal, dice, hay una cuestión que yo al final le he pedido pues, al de vestuario y tal, es decir, elementos definitorios, aunque sean absurdos, pero que el espectador tenga claro, porque además si este va a morir en la estampida, es decir, este lleva melena y barba, este lleva una chistera, este otro es tartamudo, este no sé qué, es decir, que no es una complejidad psicológica de gran nivel, pero hace que el espectador enganche, o sea, que no tenga que no se pierda en ningún momento. Si tú vas a tener, pues, si fueran los 37 de la novela original, pues bueno, pero si tienes 12, que tú tengas claro, y en función, digamos, de esa intensidad de importancia... Pero 12 es complicado, ¿eh? Ya, es que podría haber cogido Fíjate 9. también que hasta cierto punto no puede pensar que eso está relacionado con el hecho de que parte del problema es la imitación. 37. Entonces, aquí el problema es esta historia de que tienes un sistema que te es capaz de imitar de forma perfecta o casi perfecta lo que sea. Entonces, el hecho de que hasta cierto punto si vamos a distinguir o no, si ya tienes problemas para distinguir entre uno y otro, ¿cómo vas a distinguir entre uno y su imitación? Claro, cuando ya es toda una masa y... Claro, toda una masa amorfa. ¿No? Pero, una pregunta una rueda de preguntas. ¿Quién creéis al final que es la cosa? ¿O los dos? ¿Ninguno de los dos o uno de los dos? En la película de Carpenter. Sí, en la película de Carpenter, al final. El final queda abierto. El final es de algo que a mucha gente no le gustó. A mí me da igual. Sí. Nada, pero ya. No, digo que me da igual, no digo que me da ¿Pero igual, qué que no me opinas? gusta, que es que me da igual que sean los dos. Y a mí lo que me interesa precisamente es cuando todo el tema psicológico, porque además lo hace muy bien Carpenter, cómo examinan la sangre con el hilo, con la Sí, pero al final quedan dos. Que me da Mira que igual. ustedes se quedan allí. Bueno, Entonces, quedan dos que o más. nosotros veamos. No que sepamos, porque al final se va claro, un pero perro. quedan dos en la imagen ahí que hablan entre ellos, Claro. quedan dos. Esos dos no. Me da igual. Una cosa que es preguntan entre ellos. Entonces, Sí, pero- ¿tú tienes opinión? Pues No, bueno, yo creo que es la típica... A mí me gusta el final, ese final abierto, sí, ambiguo. ya, O sea, claro. quiero decir, me gusta ese tipo de finales, no me... Esa especie de que no te... ya, que llenen, quieres digamos. cerrar, no hay que cerrar las cosas. Así que a mí me parece, pues eso, que te siembra esa cierta ambigüedad y tal, pero bueno, yo creo en realidad que lo que es, o sea, es un final abierto hasta cierto punto, pero que es la lógica de que, bueno, de que ellos van a morir ahí congelados o lo Ya, que ya, sea. pero ¿no? la cosa, aunque se congele, le va bien congelarse. Ahí no, A ver, no le importa. Si lo miramos desde el punto de vista de la película, si te fijas en la parca que lleva Childs cuando está dentro y hacen el enfoque, cuando está todavía dentro y cuando va a hablar con el otro, no son iguales. Eso hace sospechar que es una copia. Ajá. Pero es que lo pregunto porque, aparte de las opiniones que podamos tener, No, es que es y de así. razones, habéis Si te tirado, vas habéis tenido a ocasión de otras mirar. versiones, otras interpretaciones, No sé si habéis tenido se ha ocasión de fijado. mirar un relato que nos encontró. Es que es Fernando. uno de los elementos clásicos. Luego Ah, sí. fíjate, No, todo el vaho que empezaría echa de- el MacReady cuando está hablando y el otro que no echa nada, que luego decía Carpenter, que Carpenter bueno, que era dice de que los eso no, planos, exactamente. que las sombras y no sé qué. Pero bueno, también es un elemento que él deliberadamente ha puesto de manifiesto y luego te pone pues eso, te vende la moto de que no sé qué, que si los planos y tal y cual, pero porque a él le gustan ese tipo de ambigüedades. Entonces, pero a lo mejor
es justamente al revés. Si es una imitación perfecta, ¿por qué no va a emitir vaho cuando hace frío? No, ya, claro, pero si Evidentemente, a lo mejor es al revés. Yo, mi teoría es, yo estoy de acuerdo con Peter Watts sobre cuál es el final. Es el autor de la novela posterior. Yo también me pasa como a ti, vi la película de pequeño, más o menos con la misma edad, y entonces, pues claro, me ponían el personaje de los humanos, que viene una cosa y qué miedo y que no sé quién es y tal, ¿no? Cuando la volví a ver la semana pasada, empecé a ver la película y lo primero que veo es que hay un perro que lo van persiguiendo y que lo intentan matar y digo, coño, pobre perro, ¿no? ¿Qué está pasando aquí, no? Entonces, intenté cambiar Mira la que son óptica malos disparando. y me puse en la óptica Le podrían dar una de pala la cosa. menos. Y entonces, realmente es una peli de terror, vista Eso es desde la óptica de la interesante, cosa. perspectiva de la cosa. Pues, Eso, de todas las cosas, eso es algo que soy hay alguien que decir. cae en un planeta helado y que todas las formas de vida que en ese planeta helado se dedican básicamente a intentar matarme. Y yo intento escaparme y me voy de un sitio a otro y tal, ¿no? Entonces, digo, pues no es una cosa tan original estoy pensando en eso, y empecé a buscar un poco y me encontré un relato del año 2010 de Peter Watts, que fue de hecho candidato a... No, a ganó un Hugo. Ganó, fue uno de los finalistas, Yo sé que fue etcétera. finalista este Sí, relato sí, sí, de los premios pero Hugo luego del año ganó 2010. otros premios, etcétera. No Claro, gana Hugo, pero gana otros que premios. lo sí. que hace justamente es verlo desde la perspectiva De la cosa. y además defiende, no lo llama asimilación, lo llama como una comunión, Sí. que es algo... Vamos, La comunión yo cuando con la lo leí, colectivización, y hace la muchos años de eso, la- básicamente la conclusión que sacas es que la cosa era budista. O sea, que a lo mejor coño, inspiró al Buda, porque dice, joder, estos tíos vienen aquí, se matan entre ellos y tal y cual, y yo les estoy dando la comunión, el conocimiento universal, la armonía y tal y cual, y lo único que hacen es atacarme, pues que si con lanzallas, más que si con granadas y tal. ¿Qué gente? Pues que es lo que voy a hacer, me los cargo porque son molestos. Es interesante, yo lo leí cuando me pasó la referencia a Fernando, os lo pasé a Se vosotros titula también. Las cosas. Las cosas, y está en Esa es la- Flashboard esa- en esa el es la número de visión enero de su 2010. leyenda, ¿no? Esa es la visión de su leyenda, igual. Eso es, Sí, sí. eso es. La visión de, me pongo en la óptica de la Claro. cosa que viene y cuento El toda la final de su película. leyenda, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Y de hecho, al fin, te va contando todo visto desde el punto de vista de la cosa, y en particular te dice que al final, de los dos personajes que quedan, El Child está con Chai es de la cosa, pero no solo él, sino que la cosa realmente está en otro sitio. Porque con la cosa pues se puede separar y tal, ¿no? Y Claro, entonces es ha que, sido ese en realidad miedo de hecho, suena en dejárselo a algún momento, vosotros. cuando lo comentan para las gotas de sangre y demás, comenta eso que cada unidad es un ser y tal. Pues que hay muchas unidades. Por ¿no? eso decía yo lo del budismo, del todo Claro. es uno y el uno es el todo. Claro. Y entonces es curioso, yo no sé las apetencias privadas de este señor, pero yo cuando lo leí dije, esto es un panfleto del budismo. Sí, porque es que hay una cosa que en la película no entran, y mejor que no entren porque esa parte es un poco así también, y es la historia esta de que la cosa es uno o son varios juntos, ¿no? Y cuando se rompe a trocitos, ¿no? Porque hay una imagen de las gotas de sangre que se va cada una por un lado. No entran, pero yo creo que lo deja explícito, ¿no? Lo deja caer. Para Deja que... caer. No, ya, claro, pero el Yo lo hecho es veo, que me lo que quiero parece decir es que- que lo que no entran es el detalle este de que si las cosas son varios y cada uno se va por su lado, ¿por qué no nos preocupamos más de cargarnos a cada uno de los que hay por ahí? Porque las gotas estas que han caído, ¿no? Que se han podido ir por ahí, entonces Que también... creo que eso es un error de la película. Cuando sale está el Windows contaminado tal cual y le tira la dinamita y dice, a ver, de uno que tienes un cachito y lo quema, lo que haces es ¡pumba! Ahora tienes 200 trocitos. Claro, y no necesariamente quemados, porque no se Efectivamente. consuela del todo. Le digo, yo creo que eso es un error argumental, pero que es que no pensaron mucho en eso. Ya, la parte esta del efectismo que Pero comentábamos si lo antes, pones, ahí tienes 200 tíos los cientos que se trocitos esconden correteando de lado para de otro. debajo de un ladrillo y ya está. Y da igual que al final el Childs o el otro estén contaminados, con que quede el grumito ya está. Hay una parte de la interpretación de la película que está por ahí en el aire y demás, y que tiene que ver con el hecho que tiene que ver lo que tú dices del cine de los 80, pero también con la mala recepción de la película, en particular por parte de los críticos. Y es lo que no sé quién ha hecho, lo de la rebeldía de Carpenter, ¿lo has dicho? Que Carpenter a este punto es un rebelde, ¿no? Pero la historia está las interpretaciones políticas de la película. Entonces, al final, puede ser que Child sea la cosa, ¿no? Pero Child es el negro. Bueno, esa es otra. A ver, eso se ha optimizado desde el punto de vista de decir que no sé qué, no sé cuánto, que si esto, que si es el colonialismo,
que si es el afán expansionista de los americanos o de la raza blanca o del patriarcado y todas estas mamarrachadas que ahora están de moda y dan tanto dinero cuando uno lo pide, pero yo creo que eso está totalmente fuera de contexto porque en su momento ni se planteó. Yo creo que en esta, en particular, Aparte de que... la versión esta, el elemento político se puede siempre extraer, pero está bastante difuminado y desdibujado, porque es una constante de los 80. Es la de los 50. Es la de los 50, la que tiene un elemento propagandístico. Sobre todo el final, ¿no? Porque Claro, ahí estaba la amenaza roja. Lo que pasa es que ocurre esta historia de que Supuesta amenaza roja, ¿qué amenaza roja hay en un marciano y tal y cual? En la de los 50, todo, de hecho la de los 50 cambia la Antártida por el Polo Norte. A lo mejor, como no sé cómo digan, no, es que Por es el como una tema de las zanahoria. bases de- Una zanahoria de tipo rojo, comunista, no sé, a mí me parece... No, pero la parte, hay una parte que tiene que ver también con... En la del 51 sí, porque era una cosa muy evidente Bueno, del sí, cine sí, como norteamericano. pero en los años con la 80 invasión de los ultracuerpos. Fue la primera, de hecho fue la primera esa y hay otra en el año 51, que no recuerdo ahora cuál es. Esa es la de los ladrones de cuerpos. Esa 56. No, pero eso es el 56. Pero 51 es esta y otra más que no. Amenaza a la tierra, lo de Clatu y todo Sí, esto. sí, Igual que sí, Pero por esa, favor, es que... ahí es donde entonces, porque además es el final que se lo obligaron a meter, el final de El enigma de otro mundo se lo obligaron a meter al final, porque Ultimátum a la tierra, eso es es. ultimátum a la tierra. Pero le obligan a meter eso de vigilar el cielo. Vigilen los cielos, no sé Vigilen los qué. cielos. Propaganda pro-macarcista de, vamos, de cojones. Eso es. Claro. O sea, eso Dicho se refiere, de- ¿eh? Sí, Más en los de- años 80 A eso continúa se habiendo, refiere, que más es en Estados la Unidos guerra- que en estábamos otra en plena parte. Guerra Fría. Sí. Hay una parte que, la parte política en este caso, es la parte de Reagan y demás, y los rojos continúan estando ahí, entonces sí que se resurge un poco la parte de la Guerra Fría con todo el reaganismo, ¿no? Que luego la ganan, ¿no? Pero en aquel momento estamos a principios de los 80, no a finales, ¿no? Y entonces sí que está la historia del otro, ¿no? Y el otro puede ser en particular los problemas con los negros, que sí que los seguía habiendo, ¿no? Con toda clase de historias y demás, y en Sí, particular sí, también, sí, continúa además. Y hay otra parte que también aparece en las interpretaciones, ¿no? Y es la historia de la parte sexual de la historia. Y es que es, ¿no? Una película donde solamente hay tíos, que además les gusta utilizar el lanzallamas, que es un símbolo fálico por excelencia, ¿no? Llevado así a la altura de la cintura además, ¿no? No hay ninguna tía, ¿no? Y entonces aparece el enemigo. ¿Y el enemigo quién es en esos años? El SIDA. El tema de la sangre, por el tema de la sangre, ¿no? Que además sale con la sangre y demás. Entonces, claro, estos son interpretaciones comentadas por ahí, que yo he visto por ahí en algún sitio, pero claro, posiblemente Carpenter y compañía a lo mejor no Porque a tenían Carpenter le ningún... interesaba El dinero, los sí. monstruitos y todas estas No, cosas. pero es más política la que hizo un poco después, la de Están vivos. Es mucho más política, es una imagen bueno, mucho hijo más de política que de Carpenter. Que Vale, pero es del 88 y ahí ya sí que tiene en cuenta Sí. esos elementos. Y luego después... Era con el luchador este, ¿no? Sí, el con Roddy Piper, Roddy ¿no? Piper. Era una Roddy cosa Piper. muy graciosa. Y hay una cosa que a mí de esta película, que a mí me parece que es un poco, desde el punto de vista político, que es un poco diferente a otras, ¿no? Lo que estábamos hablando antes de las invasiones de los ladrones de cuerpos y tal. En esas películas, mi sensación es que lo que intentan vender es, ahí están entre nosotros. Nos han invadido y están Sí, entre sí, sí, nosotros. sí. Y el vecino puede ser comunista. Claro, pero aquí se plantea otro dilema, y es que en realidad no es tan... O sea, cuando tú ves una película como la de la invasión de los ladrones de cuerpos, tú lo que ves es que has visto que tu vecino ha cambiado. Mi marido ya no es mi marido, ¿no? Que decían en la invasión Sí, es el miedo a la pérdida del yo, ¿no? Exacto. De tu personalidad, ¿no? Pero aquí no, porque aquí en realidad Aquí es ni siquiera sabes... es la desconfianza, ¿no? La Eso es, y ni desconfianza siquiera La de- paranoia sabes- continua. y ni La siquiera paranoia sabes si continua eres- de que del otro que no se puedes fiar, no sabes si el otro es... Pero es que incluso yo creo que ni siquiera tú sabes que eres la cosa. Bueno, esas que tampoco no entran en esos Ya. detalles del funcionamiento de toda No, esta por historia. Todas las instrucciones. No, están por un poco supuesto, difusas, claro. ¿no? Pero que quiero Las decir normas de... que para mí es completamente diferente a esas otras películas, ¿no? Que ves ves, no sé, si te vas más adelante, ves The Faculty y que es... Que, En The Faculty es curioso cómo quieren saber, ¿no? ¿Quién es el...? sí, lo de la sangre, ¿no? ¿Quién El es lugar de el- la sangre es un tirito de Es el de tema droga. de la droga. Exactamente, efectivamente. sí. Pero En The la Faculty. sí, parte esta de Es la, el es que en la historia original,
la versión corta conocida, entonces sí que entran en más detalle de la historia esta, de que de hecho allí la cosa es telepática también, entonces, puede influir más, y entonces sí que entran en la historia de que tú tienes a alguien que está siendo asimilado, está contaminado, está siendo asimilado, y mientras está siendo asimilado, poco a poco, él sigue siendo una persona que no sabe que está siendo asimilado, ¿no? Sí. Pero el relato de John Campbell es claro. muy bueno. Y entran muchos detalles de estos que luego aquí ni se tocan estos. Entonces, sí. No, el hecho este de que porque aquí es que ahí son científicos, que es lo que le interesa a Campbell, le interesa. Sí, defender la ciencia en el año 30 y tantos, mientras que aquí esta sea por supuesto. Él cambia precisamente con su revista, cambia la visión de lo que entonces era la ciencia ficción, que eran superhéroes, eran aventuras, y él mete todo el tema científico dentro de lo que es la ciencia ficción. Ficción sí, pero ciencia también. Claro, ¿qué vas a hablar? Y cambia todo. Claro, entonces hay una explicación de la historia esta de que escribir una ciencia ficción adulta. Y en la asimilación hay una parte en la cual dice, alguno de los personajes comenta que hay una asimilación biológica, pero también tiene que haber una asimilación mental para que el otro, que en cierto momento no reconozca que es parte de la cosa, parte de la colectividad esta, y no simplemente un ser humano separado, ¿no? Y mientras tanto continúa comportándose de esa forma. Yo creo de todas maneras que el hecho de que deje determinado lo que sería un poco como reglas de funcionamiento de lo deja en el aire igual que el final. Que quede un poco ambiguo, es algo que funciona bien, claro. Porque genera mucha más inquietud al espectador y aparte de que es coherente con la perspectiva y la información que tienen los personajes, los humanos. Esto que acaba de aparecer tampoco sabemos muy bien cómo opera, ¿no? Pero esa especie de falta de definir bien los contornos, si tú al final es como lo del Frankenstein vegetal, que si tú defines muy claramente el monstruo y lo que puede hacer y no hacer, digamos que llega un momento que es más mecánico en un relato. Y te metes en berenjenales a lo mejor distintos. Claro, pero aquí yo creo que esa ambigüedad funciona. Sí. Porque además no sabes cómo se contagia. Hay gente que dice, no, si sigues la película... Lo que decíais antes, hasta qué punto se multiplica o no, en fin. ¿Cómo? ¿Y qué más da? Sí. ¿Cómo? Claro, y si esas gotas de sangre en realidad sueltas van a llegar a convertirse en algo, ¿no? Pues tiene sentido que todos se corten con el mismo cuchillo para irse contagiando. ¿Qué cabeza cabe, no? Y que cortes hacen además para sacar un poco de sangre, vamos, digo, a este le van a cortar el dedo. Joder, macho, de verdad, ¿eh? Como le meten ahí el corte. Ahora le tienen que dar puntos, tienen que dar puntos ahora, porque vamos. En el relato original está todo esto que está aquí en la película. Pero a Carpenter es lo que yo te decía, que es que lo que le interesa es otra cosa. Él está interesado en otra. Él está interesado en el ritmo, él está interesado en la aventura, él está interesado en pues eso, lo que se ve después en todas sus películas. Y una de mis películas favoritas de Carpenter es Vampiros. Precisamente Vampiros tiene también todo esto del western y de todo esto. Pero yo no la he visto, es mucho más reciente, es de las últimas famosas suyas. De las últimas. Sí, no la de Marte, ¿no? La otra. Es que hay dos, hay sí, no, está Vampiros de Marte y Vampiros de Marte, sí. Vampiros de Marte. Vampiros empieza literalmente con un plano con James con Pam Grier, ¿no? Que es John Wayne en Atari. Yo sí me acuerdo de la película. O sea, que siempre hay esa... Vampiros de hecho los escriben con la S de dólar, ¿no? Me parece que sí, no lo recuerdo. Algo así. A mí me suena haberlo visto, pero yo no he visto esa película. Pero en todas las películas de Carpenter hay esto que vemos aquí y que él mete todo el tema de la sangre y todo esto de verlo porque está en el relato original, pero a él seguramente ni lo hubiera metido, porque a él le gusta otras cosas, le gusta otro tipo de cine. Más ya, el suspense, pero a pesar de eso... El suspense, le interesa... También aquí tiene, o sea, esta es la primera película no independiente de Carpenter, entonces tiene un presupuesto muchísimo mayor que cualquiera de los que ha tenido con las anteriores, incluida la primera, la de rescate en Los Ángeles, ¿no? Y entonces aquí... Nueva York, aunque es la continuación que ya viene después. Entonces la parte esta, aquí se permitieron construir una imitación de laboratorio, lado y demás, ahí en... lo que pero todo esto, la ambientación, todo esto es lo que le gusta a Carpenter. Sí, y rodear la atmósfera, y que se rodara en la Antártida, y, o sea, que se rodara, que está... que esté ambientado en la Antártida, con todo el hielo, con toda la nieve. Pero eso es lo que le interesa, rodear la atmósfera. Igual que en La Niebla,
en la niebla, pues cómo rodea, cómo hace con toda la niebla, cómo se trae los fantasmas, cómo mete a toda esa gente ahí en la iglesia. Y eso es lo que le Porque interesa. tiene un pulso visual tremendo. Tremendo, sí, sí. O sea, con una Lo visual, utilización del formato en scope, que bebe mucho también de Peckinpah y de esa gente, como con una fisicidad y además muy elegante, con esos travelings que siguen a los personajes por la base. Es decir, que la película tiene un empaque que no es cualquier cosa. O sea, que Carpenter es un cineasta. Ese es Carpenter. Sí. Ese es Y, Carpenter. entonces, estos construyeron durante el verano, aprovecharon el verano que no había nieve para construir la imitación, ¿no?, de la base antártica, y la construyeron, lo que tú decías, en British Columbia, por allá. Y de hecho, los restos quemados que se ven son los que luego utilizaron para la base noruega. O sea, 2 por 1. Sí, claro, por eso. No, Y entonces, claro, lo construyen en el verano, luego nieva y van a rodar en invierno. Y cuando rodan en invierno ya está lleno de nieve y ya aparece una base antártica de verdad, ya tienen toda la pinta esta, ¿no? Y los interiores, eso lo hacían en Los Ángeles, y para dar la impresión de frío refrigeraban el estudio al mismo tiempo que era verano, y fuera tenían una ola de calor, bestial. Más que refrigerar, yo creo que se iban a cámaras de estas de refrigerar. La información que cuentan de carnicerías industriales y lo rodaban ahí. Sí, en el making of cuentan eso, de que había 39 grados y que llegó un punto en el que en el que directamente salían del rodaje con los abrigos, ya les daba igual. Claro, lo que cuentan en el documental es precisamente que refrigeraban, ¿no?, con los refrigeradores que tuvieran el estudio para rodar, ¿no?, en una zona donde precisamente tienes el frío, tienes lo del vapor, ¿no?, el vaho y todo lo demás. Y entonces, claro, luego tenían que salir a comer y ya no me voy a quitar el abrigo de todo otra vez, pero luego la comida estaba allí en la ola de calor, ¿no? Entonces, Siguiendo con el tema de la sangre y de cómo se sabe, o que cómo intentan saber quién es la cosa o qué es la cosa, dónde está escondida, está. En la versión del 2011, que requiere muchas cosas, incluida la historia. Es una película que no merece mucho la pena, pero es verdad que tiene algo diferente. Y es que cómo intentan adivinar, como no se les ocurre lo del tema de la sangre, pues no les hace caso. Bueno, porque la destruyen también. Sí, porque la destruye, ¿verdad? Porque la destruye sí, bueno. Alguien, aquí también aparece la historia, es que ya parece muy parecida. Dice la chica, precisamente, que es la chica de la película, que se le ocurre la idea del tema de los implantes, ¿no? Sí, lo de que no puede duplicar nada que no sea orgánico. Eso es, fíjate, es lo mejor de la película del 2011. Sí, los utilizan los empastes. Luego, en vez de hacer por el seno de lo que haces, le meten la linterna en la boca a cada uno para saber si tiene empastes. Y lo que es que hay algunos que no quieren hacérselo, se van. Y claro, y hay algunos. Lo más interesante de la película. Lo que aquí consiguen con la historia esta de atar a los tres en el sofá, allí lo consiguen con la historia de los dudosos, porque dice que tienen empastes de porcelana. Pero eso también es relativo, porque hasta principios de los años 70, para hacer dentaduras postizas y empastes, se utilizaban dientes de cadáveres. Claro, lo cual, ahí ya tenemos la trampa. Y si uno es viejuno, no es una cosa y no la detectas. Claro. De hecho se reconoce que el test no es fiable, ¿no? No es fiable. Pero va bien, en la película va bien, porque en el final también utiliza el mismo truco para decidir. Lo del pendiente. Sí, eso está bien. ¿Cómo atan a los personajes ahí para saber quién son y quién no son? ¿Cómo los atan? Eso Carpenter le da muchísima importancia, por eso no están en ninguna parte, están ahí, están los tres atados y ese momento de tensión, a mí me da ese momento de tensión, Es que fíjate cómo los atan, que parece que van a hacer morcillas, que tienen más cuerdas ahí. Yo cada vez que lo veo eso es absurdo, es decir, el malo, la cosa, se puede escapar, no vale para nada que le ates, y los buenos... Bueno, si están vendidos. Es completamente absurdo. Pero cuando piensas en la idea esta de la asimilación incremental parcial, entonces puedes pensar que el de la cosa todavía solamente está un poco... Pero el protagonista, Carl Russell, lo que no quiere es que se le acerque a él. Sí, pero la cosa se va a acercar igualmente. Va a sacar ahí, te va a lanzar un tentáculo de sí, pero como no se quiere manifestar, por lo que sea, bueno, para que no le den con lanzallamas.
Sí, pues claro, no se quiere manifestar, sí, pero puede hacerlo todo rápido, quiero decir, si quisiera, vamos. Pues es lo que hacen es atarlo, es la manera de crear tensión y de... Bueno, y que pones a 3 más juntos de lo que están habitualmente, y si hay una paranoia simplemente porque estén en la habitación, al estar atados Pero la juntos... tensión de está aquí la cosa y y yo además no tiene lo que puedo atarlo tocar. porque se tiene que ver luego la transformación con los efectos especiales de robotic, ¿no? Que es lo que quiere Carpenter, que haya esa transformación. El que queda bien, el hecho de que al final de los 3 que están atados hay uno que sale, que sí que está contaminado, y los otros 2 Menos allí, mal, y menos me mal. voy. Está bien. Y yo pensaba que iban a lanzarles el lanzallamas y la quemamos todos. De Es paso. un momento además muy gracioso cuando llega y le dice, bueno, pues ahora si no se importa, me caeré de esa manera. El sentido del humor de Carpenter pues se ve ahí mucho, ¿no? En el pistolero este. Claro, lo que tú decías del western desde el principio también, el hecho este de que en cierto momento le están preguntando, dispárame, no dispare, que sí, que no y tal, y ¡pum! Le dispara uno al final, que resulta que después de todas las sospechas, que es el primero que sospechamos, porque ha estado cerca del perro, ¿no? Al final resulta que no es la cosa. Bueno, al menos según el test este, ¿no? Ahí digo, pues qué mala pata, ¿no? El pobre hombre que quería a los perros, ¿no? Los No. quería... Ya, pero bueno, queda bien la escena, ¿no? Pero, entonces, la parte esta política veo que la interpretación está la habéis descartado. No, que eso está más en la versión del año 51. ¿no? Vale, no, ya, pero la parte no solamente política desde el punto de vista, así digamos, de comunista, sino desde el punto también de vista de conflictos raciales, conflictos sexuales y demás. Entonces, la opinión está de que... Carpenter no le interesa nada eso. Es que también hay opiniones por ahí de estas que alguna tiene Bueno, a ver, en la parte sexual yo creo que eso son ya paranoias de algunos. Bueno, pues es que... Bueno, las otras también, pero la cuestión ya política y racial y tal y cual, evidentemente hay quienes interpretan esto como diciendo, bueno, claro, hay aquí 12 tipos, etcétera, que la supremacía de la raza blanca para el expansionismo y no sé qué, no sé cuánto. De hecho, hay trabajos supuestamente serios, en revistas serias, de geopolítica, o sea, de geografía, etcétera, etcétera. Tengo aquí una lista, etcétera, que citan a esta película diciendo, bueno, pues no sé qué, pues para la explotación de los recursos naturales, pues para, pues eso, para, digamos, doblegar a lo que llaman los alternos o todo este tipo de cosas modernas que no me voy a molestar ni a citar porque ya rayan en el absurdo y entran en interpretaciones freudianas, que también las hay. De hecho, hay un par de artículos muy interesantes que asocian tanto la película como el texto original con, digamos, interpretaciones freudianas de lo que sería lo de lo asombroso, etc. Un artículo del año 19 de Freud que se llama Das Unheimliche, etc. Pero que es que ya son unas paranoias, pues eso, que rayan en el absurdo, pero ahí están. Pero esta película va sobre paranoia, entonces es Sí, una cosa pero bueno, más y paranoia, ¿no? Es luego yo extraño. hablo desde el punto de vista psiquiátrico más o menos serio, etcétera, pues eso, de quién es quién, etcétera, digamos, de confundir, de esconder la verdadera identidad, etcétera, que eso está mejor fundado, pero ya los otros que me dicen no sé qué, que esto tiene que ver con la supresión racial de otros y tal y cual, aquí es que no sé qué, que hay 2 negros y no... Pero vamos a ver, si al final uno de los negros, que es el Childs es el que más bravura muestra, por lo menos en las versiones escritas, y es el que va por ahí quemando a tu Cristo. Entonces, vamos a ver, este hombre, claro, se supone que en el trasfondo es un tipo que viene de Detroit, ha conocido toda la violencia, etcétera, es igual que lo ha visto y lo defiende, con lo cual es probablemente más héroe que el McRae que es un borracho que se jode a una muñeca de goma, porque probablemente... No, es que pero lo la dice el muñeca no libro, la vemos aquí. que probablemente... Pero lo que sí desde el principio queda claro es que estos dos son los expertos en el lanzallamas, porque... Claro, no, pero el Childs es que los construye, no es que no los tenga. A ver, a mí que me digan que una base científica es igual que tienen granadas y lanzallamas y tal, pero vamos a ver, eso es absurdo. Pero la cuestión es que el Childs es un tipo tal, los construye a partir de bombonas de gas y compresores. Y eso es más creíble. Pero que los otros ya me vengan ahí con un arsenal pseudonuclear, pues hombre, pues no. Y menos siendo noruegos.
cosas como son, Es que, mucho es amos que- y tal. es que lleva el helicóptero del principio, Claro. ¿no? Y lleva una caja Y luego llena de llevan, granadas. luego el llevan helicóptero. llevan unos fusiles que, vamos, eso no lo tienen ni los profesionales de la caza mayor. Es que eso es casi Y ridículo. no aciertan, además no ¿Y aciertan. nosotros qué tienen? Sí, la pistola del tío este, que es un militar, que evidentemente cualquier base americana en la Antártida está bajo jerarquía militar, como McMurdo y todo eso, y los tíos pues llevan su arma reglamentaria, ¿vale? Y luego tienen pues, las típicas, los fusiles estos, ¿vale? Pero que no es nada específico, porque a veces que tienen ahí como armas como Flash Gordon, pues no es creíble. Entonces, lo que dice, pues bueno, pues de unas bombonas de gas y tal y cual, con unos compresores que utilizaban para una motocicleta, me montas un lanzallamas. Y eso se puede hacer, y un buen mecánico lo hace. Y es lo que hace el Chase este, que es el especialista. Entonces, en ese sentido, él es más héroe que el otro, que vuelvo a decir que es un borracho, que que hace sus cosas Pero eso no lo vemos en la con su película, esperanza. que No, sea es que esas son las cosas Sí, que son borrachos, sí. deliberadamente quitaron, Sí, pero pero que borrachos vienen- sí, que son que una vienen, JB. que vienen en el guión y Pero que no vienen se la tira versión ninguna novedada. muñeca hinchable, que yo me esa acuerdo. parte ¿no? no, esa parte no. Aparte, Carl Russell después se convierte en una estrella. Te digo yo que si se tira una muñeca hinchable, no se convierte en la estrella. Pero que se ya era convierte. estrella, Carlos ya era estrella entonces. ¿Se puede hablar de...? Sí, sí. Sí, claro, adelante, por supuesto. Si tú haces una expedición ahora en el Ártico, en la Antártida no estoy seguro. Alguien en el grupo tiene que llevar un rifle. Pero eso es por los osos. Por los osos. Pero es que en el Antártico no hay nada de eso. Hay unos pingüinos que además saben fatal. Pero bueno, ¿Lo has probado? no sabes lo que puede Los he probado. Y no saben. No sé, saben a... La ballena sí que Yo sabe qué bien. sé, saben a calamar podrido. No tienen ningún Pero sabor. Pero eso es en Antártida, en Lo Argentina, de que es donde la, los he lo de la probado. muñeca, sí, claramente no es la película, no está dirigida a ese tipo de público para Pero, a ver, hay una escena donde ellos entran, etcétera, cuando va a buscar y dice, no, es que ayer encontré, yo cuando salí de mi chamizo dejé la luz apagada y tal y cual, y van allí y entran y con la antorcha le dan a la pobre muñequita y la pobre muñequita sale disparada por Pero el aquí no techo. pa- aquí queda que dentro de la Y entonces, realidad de eso que lo se borraron piensa. porque podía decir que podía tener tendencia, no sé qué, no sé Pero yo cuánto, no he visto como eso. que me estoy deshaciendo de mi amante porque ya no me vale. No se me hace nada. Creo que sí. Sí, son de las escenas, digamos, escenas eliminadas, pero rodadas. Hay varias Pero cosas es que hay otras hay varias cosas que rodadas, rodaron y eliminadas, que después no fueron Carpenter rodadas. las ocultó bien ocultadas y Y- no como ediciones especiales de otros. Igual Entonces, que por cuando ejemplo, el final están en- feliz tampoco, o sea, al final feliz Cuando lo van- hicieron por razones comerciales, Sí, es pero verdad. pasan completamente de él. ¿Cuál? Hay un final feliz, o sea, al Matt final Ready- que este Matt Ready vuelve, ¿no? Y le hacen un test que demuestra que es negativo. Entonces, hay un final feliz que lo rodaron. Carpenter aceptó rodarlo, pero no, de ninguna forma le da ninguna importancia y nunca ha querido hablar de él. Está en Pero- algún sitio y lo Pero que ese descubrió. final feliz es el que luego se utilizó para una serie de cómics que lanzaron hace algunos años y que luego a partir de ahí pues ya... Pero también Se hay un montaron, videojuego. sí. ¿Tú conoces el videojuego? O A ver, no yo lo sé, porque no es El lo videojuego conocía. es buenísimo, No yo lo lo conocía. yo Yo lo sí que lo compré en conozco. cuanto salió en el 2002 Pues sí. y estaba en Francia Pues yo- y lo pues- tengo en francés, quien Pero- lo quiera se pero lo entonces presto. el videojuego se supone que es continuación de la película. Sí, que y también además queda claro. ahí Childs está muerto y es humano. Pero Ya. luego hay una Ya, conspiración de pero, esto que pero ven MacReady, de la- que MacReady sobrevive. El Madrid al final es el que te ayuda desde un helicóptero machacar al monstruo que está en una maquinación de esto de las farmacéuticas, de los bancos, los militares y todo. O sea, algo que ya hemos visto hace muy poco tiempo y que no quiero entrar en más detalles. Pero es brillante el juego. Y es difícil, ¿eh? Es jodido. ¿Tú te lo pasaste? Sí, sí, Con me lo- suficiente me- tiempo. mira, lo compré, si no recuerdo mal, lo compré a finales de noviembre del 2001 y lo acabé el 24 de diciembre. Me acuerdo perfectamente que tenía que ir a comprar unos filetes y lo acabé por la Para tarde. Nochebuena, ¿no? Para Nochebuena, sí. Han hecho una remasterización en diciembre de 2024 del juego. ¿Del videojuego? Sí, pero es una remasterización, es decir, lo único que han hecho ha sido cambiar el arte, cambiar un poco la parte más Ya, para que sea gráfica, más la moderna, UI. 20 años después, ¿no? Sí, pero lo que es la jugabilidad historia sigue es la siendo lo misma. mismo, sí. Lo he estado viendo porque no lo conocía, yo sí que no lo conocía, pero he estado leyendo un poco sobre él y tiene un par de cosas que son muy chulas. Una es el tema del frío, es decir, tú tienes, Ahora, tienes si que estás pasar- fuera, te congela Eso es, la palma. eso es. Tienes que estar constantemente entrando, saliendo, tienes Y que luego jugar que, mucho con que el no frío. te puedes fiar de los que Eso tienes, es. que se infectan, que empiezan a vomitar, te los tienes que cargar. Que es La mecánica de la lo que más me confianza. gustó.
tienes que cuidarlos y tal y cual, y si se ponen farrucos les vuelan la cabeza. Sí, lo que Sí, lo como que le estaba pasa. viendo es que parece ser que tú controlas, o sea, tú lo que haces es que eres un personaje, que eres un capitán y que llevas a otra serie de No, personajes. les tienes que convencer, amenazar o sobornar. Y No luego que les después- llevas y que tal, luego después porque te existe una- dicen a tomar por culo, que no voy por ahí porque hay monstruos. Y les tienes que decir, mira, si no vienes te vuelo la cabeza y tal y cual. Y tienes que ganarte su Eso es, confianza pero que y es todo eso, que ese existe tipo una, de existe cosas. una mecánica de confianza. Si ellos consideran que no eres confiable, entonces te atacan. Tus propios Sí, compañeros sí, te sí. atacan porque consideran que si no eres confiable, eres la coja. Entonces me pareció muy interesante. O sea, No, el juego está bien, porque además Sí, si sí. recargas a ciertos personajes, no puedes avanzar. Porque son los tipos que te van a arreglar un cuadro eléctrico, o te van a hacer ahí una derivación, o un puente o algo. El juego está muy bien. Si alguien lo quiere, yo sí, se sí. lo presto. De Yo tengo manera- la versión francesa que compré hace, pues eso, en el 2001. Sí, vamos. Eh, Que no es Call of Duty, ¿no? ¿Eh? No, tiene un par de mecánicas muy interesantes. Sí. Mira, mira. Pero eso para la PlayStation. No, que No, leche, me está eso diciendo para que ahora PC mismo la de los del año del para- catapum, para PlayStation para un 4, 886. Eso funciona en Está en cualquier Steam, está en carraca. Steam, ¿no? Está en En Steam es Steam, la sí. plataforma esta Para de que PC. puedes jugar desde Sí. cualquier ordenador que te puedas conectar. Para PC se puede. En cualquier carraca Y en funciona. PSP, dices. Y en PS4. En la cual. Yo es que tengo que reconocer que solamente he jugado media hora en mi vida a un videojuego y ha sido la media hora más aburrida de mi vida. Videojuegos no es en mi vida y Pero ¿qué juego era ese? No te atrapó. ni lo recuerdo, fíjate. Pues yo Era tengo la que- PlayStation. Pero Yo tengo que decir Ah, no, pero que la yo PlayStation pensaba es otra que cosa. había otro juego de la cosa que yo sí que jugué hace muchos años que se llamaba Prisoner of Ice, que era un juego de point and click, y resulta que luego me estuve enterando y no, está basado en los relatos de Lovecraft. Ajá. O sea, en realidad está hablando de las montañas de la locura, pero es igual, es en la Antártida un equipo de Ya, pero la expedicionarios y tal. diferencia es que Y yo estaba los tipos- convencido de que era en realidad el juego de la cosa. Cuando lo estuviste comentando, lo estuve buscando y digo, ah, no, que había otro. No, lo pero los conocía. personajes de Lovecraft generalmente dicen, los dioses primigenios, no sé qué, no sé cuánto, se cagan en los pantalones y asumen su propia perdición. Yo creo que eso... No, bueno, pero Y lo que estoy diciendo también es que son las desde el punto de paralelas. Y esto vista dice, de tentación me mira, pensaba si me que tengo era que, ese. como dice si me tengo que cargar a mi abuela y a que está infectada, y que me la pela. Yo no la voy a palmar y si vivo 5 segundos más por matar al Clar esto o al otro ya, pues ya está. Pero los otros, no, es que no sé qué, los dioses primigenios y patatín y Porque patatín. es que la parte esta de cosas terroríficas en la Antártida pues ya viene de lejos, ¿no? Entonces hay novelas famosas de Edgar Allan Poe, Lovecraftiantes, que ya utilizan la historia esta del terror, ¿no? En el polo, ¿no? Bueno, en los hielos. En o cualquier cosas cosa de de estilo. aislamiento. ¿Eh? En cualquier situación de aislamiento. Entonces, eso Sí, tiene- pero en particular en los hielos, ¿no? Entonces la película, ¿cómo se llama? Las aventuras de Arthur Gordon Pine. Sí. Era ya una O la cosa de- esfinge de los hielos de Verne, que es la continuación claro. más o menos directa, donde encuentran luego al Pime este clavado ahí en un monolito y tal. Y Pues eso ya tiene, lo que pasa es que es otro tipo de terror, ¿no? Es un terror a lo desconocido, a cosas sobrenaturales, lo que sea. bueno, pero yo creo que todo es eso una- tiene que es ver una con, cosa más con el científica de romanticismo del extraterrestres. 19, de las expediciones antárticas o árticas, el desastre del almirantado británico, de Franklin, todo eso, que por cierto hay un libro fantástico, bueno, fantástico en el sentido de que es una fantasmada, pero es tan ridículo que merece la pena ser leído, que es de un tal Jeffrey Blair Lata, que decía, pues la conspiración en torno a la ¿cómo se llama?, a la expedición de Franklin, tal y cual, que te vende que había no sé qué, de algo de extraterrestre, que las expediciones de rescate que mandaron estaban ahí para eliminar las pruebas y tal. Al final no te explica absolutamente nada, pero demuestra que tenía una empanada mental tan grande el pobre hombre, La que expedición de murió hace Franklin, ¿de muchos qué años. época es? A ver, salió en 1845, se suponía que hasta el 47 tenía que haber vuelto, en el 48 ya se empiezan a mosquear y empiezan a mandar, ¿cómo se llama?, expediciones de rescate. Y lo mandan en todas las direcciones menos en una, que era de un tal Dr. King, que además había tenido muy malas experiencias con otro porque había discutido con uno de los peces gordos del almirantazgo en una expedición anterior, creo que en el año 30 y tantos, y es la única dirección, que era el Río Negro, que va por ahí a Montreal Island, que está ahí a tomar por saco en, ¿cómo se llama?, en la región esta que ahora se llama Nunavut de Canadá,
que es la única dirección en la que no mandaron nada. Y justamente ese era el camino de regreso que habían escogido, que nadie sabe por qué habían, que es la peor de las rutas posibles. Y se supone que en mandaron aquella 40, época sabían un poco de los árticos, ¿no? De toda la parte de la... No, ahí había mucho. Ahí estaban lo de la compañía esta del Hudson, lo de la, ¿cómo se llama? Lo de las pieles y tal y cual, que tenían totalmente controlado ese territorio y además tenían el monopolio y había gente ahí. De hecho, luego decían, no, es que un tal Simpson que fue al Río Negro y no sé qué, no sé cuántos, y se lo cargaron y tal y cual. Claro, estaban ahí, hacía un frío que pelaba, no tenían que comer, decían, no, vamos a seguir y tal y cual. Claro, la gente se cabreó y dijo, mira, este cabrón nos lo cargamos o perecemos. Y decían, no, una conspiración de matar. No, es que era un parado de, a ver, si quieres seguir, pues sigue solo, pero no, tenéis que seguir, que no sé qué, no sé cuánto, que yo soy el jefe y tal. Claro, y un día, se le disparó la escopeta. ¡Ay, qué lástima! Pues volvemos a casa. Pero a partir de ahí ya te empiezan a vender las paranoias y tal. Y luego, claro, vienen los esquimales y tal, y dicen, uy, papel, ¿esto qué es? Vamos a jugar y tal, y bueno, limpiarnos el culo o lo que sea. Con lo cual, se supone que no hay absolutamente ningún documento oficial. Y los dos que hay son tan contradictorios, absurdos y, ¿cómo te diría?, ya ridículos, ya claro, a partir de ella se monta la conspiración de no sé qué, no sé cuántos, etc. De hecho, hay una novela fantástica de Dan Simmons, que todo el mundo conoce porque es un gran escritor de ciencia ficción, que se llama El Terror, que básicamente lo que hace es retomar todo eso. De hecho, creo que han hecho una serie de televisión hace poco basada en eso. Ah, ya se puede, sí. Bueno, el bueno es un libro que lo retoma y además es un poco que mezcla como el mito del Wendigo, de Algernon Blackwood. O sea, es que hay dos cosas. El título es un juego de palabras porque uno de los barcos de la expedición se llamaba Terror. El Yerebus y el Terror, que de hecho son... El Yerebus, por ejemplo, es el que da lugar al volcán más importante que está en la Antártida, que fue cuando fue John Ross y James Clark Ross, que era su sobrino, en la expedición de 1839. Y esos luego los barcos los apañaron un poco y justamente los mandaron a la expedición de Franklin, que eran reticentes, decían que si este tío es muy viejuno, si tiene 60 años y dicen, bueno, pues si la palma, pues la palma. Y de hecho, se supone que muere... Esto sí que has leído la novela de Simon. Sí, yo me leí la novela de Simon. Me he leído todo. Cuenta la parte, aparte de introducir el efecto, digamos, en la parte sobrenatural, ¿no? Que es el otro juego de palabras del título del terror, ¿no? De esa parte del Wendigo y demás. Entonces, cuenta también la parte, digamos, histórica de la expedición. Sí, de hecho, es lo que hace reunir un poco, digamos, toda la información que hay, aparte de las distintas hipótesis, etcétera, y tratar de darle, digamos, como una explicación. Claro, es una explicación fantástica porque está basada en este supuesto Wendigo, que es una especie de divinidad que tiene que ver con la cultura de los esquimales y no sé qué, pero está muy bien hecho. De hecho, es un libro, a mí me parece que es un libro brillante. Y de hecho, de los grandes especialistas que hay ahora mismo, un tal Russell Potter, que es uno de los mejores estudiosos del tema, sobre todo de la expedición de Franklin, etcétera, dice que sí, hay ficción, etcétera, pero que está hilvanado, que recorre casi todas las referencias conocidas hasta hace, 20 años o 15 años, es cuando escribió el libro. Luego ha habido, claro, han descubierto los pecios de los dos barcos, no sabemos exactamente que lo han encontrado o dejado de encontrar, porque no estaban donde se suponían que debían estar, pero que es un libro que está muy bien hilvanado. ¿Tú lo conocías, Fernando? No. Pues yo lo recomiendo a todo el mundo porque está muy bien. ¿Tú conoces la serie? Sí. Bueno, ¿cómo se titula la serie? De terror. Igual que el libro. Sí, el terror. O sea, como uno de los barcos, que era el barco justamente del que llevaba... O sea, lo que el nombre del barco, eso te enteras después, ¿no? Porque cuando ves el terror, pues lo primero que piensas es que, ¿no? Que hay alguna cosa ahí, algún monstruo extraterrestre o no que te va a fastidiar, ¿no? Bueno, a ver, justamente extraterrestre, lo que digo yo, el Jeffrey Bridlater que era un tarao. No me ya murió hace años y tal, pero te inventas eso, que el almirantazgo había descubierto algo fantástico en el paso del noroeste, y dice, a ver, ¿cómo lo va a descubrir si no había mandado a nadie? Pero bueno, se supone que estos desaparecen y que luego todos los demás que mandan, que fracasaron todos miserablemente, pues estaban ahí pues para ocultar las pruebas, retirar la información, etcétera. Pero luego no te dice ni en qué eso consistía el misterio, ni cuál era la conspiración, ni nada. Con eso un poco tomadura de pelo. Pero bueno, merece, si alguien tiene curiosidad en leerla, hasta qué punto, digamos,
¿cómo diríamos? A ver, ¿cómo lo puse aquí por escrito? Para no decir alguna incoherencia. A ver, un momento que lo encuentre. Sí. Dice, claro, que hasta qué punto es tenue la línea divisoria entre los delirios paranoides, el sensacionalismo literario y la intencionada tergiversación de los hechos históricos. Pues ya está. Y además no te dice nada, y sus referencias son irrisorias. O sea, este tipo, Cyriax, le debe sonar, yo qué sé, a una marca de velas. Porque no, obviamente no lo han ido. Y Cyriax es uno de los estudiosos más conocidos del tema, que escribió una monografía estupenda en el año 39, que se equivoca en base a lo que se sabe ahora, pero que es de las más acertadas hipótesis que había. Y luego está toda la hipótesis. Esto hubiera cabido bien el año pasado. Luego de lo del canibalismo y no sé qué, no sé cuántos, del John Rae, etcétera, que decía Dickens, no, es que, a ver, los anglosajones no cometen el canibalismo, eso es de otras razas inferiores, entre otras nosotros, o sea, todo hay que decirlo, todo lo que no es anglosajón es inferior. Nosotros nos comemos entre nosotros, los anglosajones, no, vamos, por favor. Pero en particular es porque también la carne es de peor calidad. O sea, por supuesto, es de pésima calidad. No es como ellos, tal y cual, claro, y encima John Rae era escocés, con lo cual ya era de tercera categoría, era pues eso, como la carne de tercera, lo que te vendían, pues eso, ternera de primera, segunda y de tercera, que era en cuestión de precios. Y además le negaron el precio de la Sociedad Geográfica por las idioteces que decía el Dickens, que en su puñetera vida había pasado de Dorset, y el otro había estado 40 años en el Ártico. Pero bueno, eso es otra historia. ¿Cuál es vuestra opinión sobre este enfrentamiento? O sea, la película, una de las razones por la que tuvo poco éxito, o menos éxito de lo que había esperado, es porque coincidió en las carteleras con ET, ¿no? Entonces, claro, ET es el extraterrestre bonachón, ¿no? El que viene a ayudar, el que ayuda, ¿no? Mientras que este es el extraterrestre, bueno, el punto de vista, como contaste Fernando, pues desde el punto de vista no es que sea tan malo, claro, exactamente. Eso es. También viene con buenas intenciones, pero del otro lado no se encuentra tanto, ¿no? Entonces, claro, hay como estas dos líneas entre los extraterrestres buenos y los malos, ¿no? Bueno, a ver, ¿dónde se dice que la cosa sea mala? A ver, tú estás en un planeta, te estrellas, tienes un fallo mecánico, te despiertas, te descongelan, y lo primero que quieren hacerte es o trocearte o quemarte. Y 100.000 años... Joder. No, bueno, lo del tiempo es irrelevante. Su aspecto, Encima no vas a como el ET, ¿no? Sí, pero su aspecto no te da buena porque es una especie. No invita mucho a la comunicación, buena ¿no? espina. Tiene esos De hecho, el relato que el relato lo describe, gusano, el pelo de gusano, los tres ojos, el relato insiste. Bueno, vale, sí. Y mide unos 50. Efectivamente, el pelo de gusano, los tres, vale, el tío es feo, vale, pues los hermanos Calatrava también eran feos. Bueno, solo uno. También infinamente. Bueno, uno más que otros. Pero feos eran todos. Pero Pero, a ver, Se estrenan pero lo quieren matar, ¿qué va a hacer el hombre? Pues defenderse. Se estrenan demasiado cerca en el tiempo como para que se pueda suponer que ese fue el problema de la no comercialidad de esta película. Creo que se estrena, lo he leído hace un momento, antes que estaba mirando, el mismo día Blade Runner y La Cosa. El mismo día. Que hay que tener mala idea Pero Blade Runner y La las Cosa son de... distribuidoras. Porque Blade Runner tampoco daban un duro por ella. De hecho, también fue un fracaso, ¿no? Pero Blade Runner es de otra compañía, mientras que estas... Orión. Claro, que por eso digo que es una estrategia Orion. peculiar de las distribuidoras, porque es decir, vamos Sí. a ver cómo nos hundimos mutuamente. En vez de Bueno, y todas me gustaron mucho, pero El público claro. objetivo es un poco distinto, no es el mismo público objetivo de ET que de La Cosa. No. No, que no, nada, es un público yo mucho creo más que no es infantil. porque sea un extraterrestre bueno ni uno malo. De hecho, yo creo que el primer extraterrestre, aparte de Klaatu, ¿no? Sí, la última. Ultimátum en la Tierra. El primer extraterrestre así más o menos bueno es el que yo recuerde, es el de ET.
precisamente, que Spielberg, por eso a Spielberg siempre tiene esa fama. Pero antes de E.T. estaba Encuentros en la tercera fase. En Encuentros en la tercera fase, por Es eso, ambiguo. incluso Encuentros Es en la ambiguo. tercera fase, No, pero salen, al final se llevan a la gente para educarles y conocerles. Pero bueno, Bueno, a ver, es el eso es lo de- que nos es el ven, Ah, que sí, no sí, salen sí. tan contentos, pero lo No, mismo pero la lo verdad que es lo un poco motorizado y no la sé qué, cronología eso que no Juan lo Carlos sabemos. comentaba, puede hacerse un poco antes, no sé, un par de años antes, ¿no? O 3, los que sean, 3 o 4 años antes, y también los extraterrestres son benevolentes, ¿no? Sí, No vienen así, te aparece una nave gigantesca al final que no lleva ningún rayo destructor ni nada. Bueno, en realidad los de Ultimátum a la Tierra también buenos. tampoco son malos, Son buenos. en realidad. Vienen a Ah, claro, vienen a salvarlo, vienen a vienen a salvarlo. salvarlo, no Eso es lo que estamos comentando. Por eso de hecho creo que ese era bueno. Ese es el que estamos comentando Pero a como partir primer de ahí ejemplo de ya- bueno. A partir de ahí ya los alienígenas son todos Bueno, una amenaza para la Carpenter hace también un extraterrestre bueno que es Starman. Sí, pero eso debe ser en el 84, 85. Sí, después. Sí, pero esta niña es como personaje de Otro superhéroes, ¿no? Y demás, un Sí, poco. ¿no? otro fracaso comercial. Sí, pero eso es Sí, bueno, luego sí que es extraterrestre. Sí. Lo Ya, aprovecharon que no le Superman fue es bien a la un peli, pero Superman también es extraterrestre, claro. Sí, es verdad. Es otro tipo extraterrestre, Claro, pero no deja de exactamente. ser extraterrestre, ¿no? Y Batman. Sí, pero la amenaza, fíjate, eso después se ve que Superman es una amenaza en las películas de ahora, en las últimas, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? En la de el murciélago veía un problema en el Superman de Sí, los de Batman, la ¿no? serie Batman. ¿Cómo se titula la última, no? Injustice, en la serie de Injustice, Superman se convierte en... Es que tener tantos poderes. En la Liga de la Justicia, ahí ven a Superman como... Claro, sí, que esa es la parte de Injustice. Sí. Ah, vale, vale. Pero lo que pasa es que el extraterrestre bueno no te ayuda en la historia esta del otro diferente contra el que tengo que defenderme por ser comunista, Ese- homosexual o lo que sea, no ayuda mucho esa parte. No. Entonces, claro, la parte del extraterrestre malo. Pero vamos, que a mí no me parece que se estrenen a la vez y que uno sea bueno y el malo sea el problema comercial. El problema es seguramente pues que, pues, no sé, pues, seguramente Bueno, pues yo qué pues, sé, los bichitos ET al final es una película para todos los públicos, familiar, va todo el mundo navideña. a verla. Esta no puede, claro. Claro, la esta es una familia. película, perdón, de terror. Ya. Fíjate si es para toda la familia que en las versiones estas rehechas más recientes han quitado las pistolas de los policías. Ah, ¿Sí? Sí, les han quitado. O sea, la ¿Lo historia cambian? esta, las pistolas Sí, son sí, demasiado violentas. Linternas. Con linterna. Linternas igual quitalquis. Ridículo. En la Sí, Pero vamos, en la- extrapolemos. ¿Alguien es bueno o es malo? Alguien claramente es malo. ¿Por qué? Porque sí, ¿Porque tiene instinto de superviviente? Claro. No, Malo para mí. No, vamos Yo a ver. no, Pues, yo pues, no- la supervivencia lo es tenemos un todos, superviviente. Y un superviviente no es intrínsecamente malo. ¿no? Yo claro que es malo. ¿Por Pero qué? ¿no ves la colmena que tiene ahí, las colmenas que tiene? A ver, cómo se todos colmena, todos nos reproducimos. Ya, pero no en Y, ese y plan. por Pero- tu camada pero- sacrificas a otros. Pero yo no sé por qué Yo no lo como veo mal. bueno o malo a alguien. Es como Yo creo No, que tiene pero es que a instinto mí de eso me da igual. supervivencia. Te da igual. Pero no es intrínsecamente malo. Yo estoy de acuerdo Y además no él. Es lo único distingue. que estoy de acuerdo con él. Bueno, pero ahí estamos en un Estás planteamiento ya perdiendo la de identificación. una cierta ¡Ay, que se me cae! cuestión moral, pero no narrativa. Los indios en los westerns son buenos o se están defendiendo malos o se Efectivamente. defienden, etc. Defienden su cultura Claro, pero aquí lo que ante se un trata es exterminio el generalizado. Desde el punto antagonista de narrativo, vista- desagradable, violento, al que hay que vencer, porque Claro. el que está es el Está alien, fastidiando. es el monstruo aquí, la cosa o lo que sea. Entonces ahí no hay Claro, mayor. la visión de las películas de los westerns de los años 50-60 de John Ford y de Hobbs y todo esto, está claro que los indios son los malos. Algunos más que Con otros. matices. Algunos más que Pero otros, bueno, está todo efectivamente. Por ejemplo, en la película esta, ¿cómo se titula? Ay, Dios mío, se me en Fort Apache, Sí, claro. en Fort Apache no son tan malos como en Centauro del Centauro del Desierto, que raptan a la chica, además saquean y todas estas cosas, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero efectivamente, si hay un Pero poquito ya, más de esto historia, es como pues las te centras películas en de la que- Segunda en que Guerra los Mundial, que también hay norteamericanos sean- películas donde los japoneses no son tan malos, pero en general, ¿no? En general los A ver, los japoneses son japoneses se malos. comían a los prisioneros. Lo cual
higiénicamente es una medida muy razonable. Ya. Y Edgar estaría de acuerdo conmigo. Y ante la falta de comida, pues hay que aprovecharlo Pues todo. también, pero claro, en cualquier caso, ser volviendo a los economista, aliens, claramente reciclar. Alien es malo, Yo no lo veo así. muy malo, ¿no? No, Pero no en la no. película de Alien, sino por todas las historias que vienen después. No, yo no veo que sea demuestran- intrínsecamente malo. No, aparte, o si tú ves a alguien, si si tú ves a alguien, tú no sientes especial animadversión hacia el alien, ¿no? Simplemente pues te cuidas un poquito de Evitarle. evitarle y ya está, ¿no? de que no te toque con el ácido. Es una película de terror y ya está. Y yo... No, mira, en las películas de Alien, claramente el que está identificado como un malo es la empresa. Claro. ya La está. empresa es el conglomerado, Sí, la- no militar y todo lo demás, que No, está no, detrás. no, que hay un Tani, ¿no? Claro, y que tiene el infiltrado en una tripulación que al final bueno, lo ponen Pero por como- ejemplo, Ese es el en esta malo, película, ese es en esta el malo, película no efectivamente. hay, o sea, luego puede haber una reinterpretación, la que queráis, llevada sobre cosas que no están en la película, como sobre tantas otras cuestiones. como lo del SIDA, de lo lo de la de- historia. efectivamente. Pero aquí no hay en ningún momento ningún rasgo, digamos, de dar una cara B o de plantear una empatía por el monstruo, por su circunstancia. Lo que hay es, digamos, un planteamiento en el que precisamente, que yo creo que eso, si quieres, de esa idea política, lo máximo que se le puede conceder a Carpenter es la sensación, que no es nueva en el cine americano, de que son esos outsiders un poco más macarrillas los que verdaderamente luego al final son los únicos supervivientes, porque tienen muchas más habilidades Sí, de supervivencia, porque al final es una película, esto un Bueno, survival. solo muy- porque el rebelde, Claro. ya, porque el rebelde a Los fin de cuentas científicos es más... intelectuales, los, digamos, lo que serían los representantes del establishment, Están que más todos dentro del esos... sistema y por tanto están como defendidos por el sistema y no preocupados de defenderse ellos mismos contra lo que puede Claro. salir. Pues además es un poco el Carrasel de todo Carpenter, pues un poco ese macarrilla que... Sí, sí. Bruce, Lo así, mismo que, lo como- mismo que el personaje de... El Russell de todas sus películas. Le- De todas sus películas. Menos cuando era niño, que entonces hacía de chico bueno. Esa Carl Russell empezó siendo chico de Disney. Sí, Entonces, Cerebro Electrónico, creo no que sé. fue una película que hizo. Entonces era el chico de Disney de las típicos, pues, bueno, pues como tantos otros que hay por ahí, ¿no? Como Lo carga el diablo. Claro, pues eso. Entonces después, pero bueno, pero sí ya era famoso de niño. Es su acto Entonces, continuó fetiche siendo porque da famoso. muy bien el personaje que él quiere tener en sus películas. Claro, pero Carpenter no lo eligió a él en principio para esta película. Sí, tenía elegido a otro, es verdad. Claro, lo que pasa es que hubo líos por ahí, entonces en algún momento, que ya eran amigos porque había partido en otras películas, ¿no? Y entonces, no todas las películas son de Macarras, porque hizo una película sobre Elvis, y entonces Carras se le hacía de Elvis. Entonces la película no es de matón de barrio, ¿no? Entonces ya eran amigos y se conocían, entonces al final Carras se le aconsejaba posibles actores para el papel y entonces le dijo, ¿y por qué no haces tú? ¿No? Entonces el otro dice que se lo pensó unos días, ¿no? Claro. Sí, pero bueno, se lo pensó bien porque luego aparecen todas, ¿no? Las suyas, o prácticamente en todas. ¿no? Sí, sí, le gusta. Bueno, ¿queréis comentar algo más? ¿Ya? ¿Javier? Que ahí estaba con lo que ha dicho Ricardo. Yo es que llegan a quitar al monstruo y me parece más interesante el decir, uno de nosotros es el malo y averiguo a quién, porque no lo sé ni yo. O sea, ni Pero siquiera- ese es el famoso juego de los lobos Exacto, disfrazados de pero ovejas, ¿no? a mí eso es lo que me parece interesante, ¿verdad? Y decir, porque yo creo que el propio bicho no sabe qué es el bicho porque cada parte es Hombre, nuclear. Dentro del desarrollo, en mi opinión, digo porque la primera parte a mí me gusta mucho, o sea, cuando toda la parte, digamos, de misterio en torno a qué está pasando aquí, ¿no? Pero cuando ya estamos en faena, evidentemente, desde mi punto de vista, la mejor escena de la película es la de la sangre, en la que están viendo a ver quién es, quién no es y tal, porque es la que más suspense básico de ese, como de a ver... Y eso sale del original, o sea, simplemente es una buena adaptación Curiosamente, cinematográfica de una historia. No solamente está en la novela de Campbell, en la novelita, sino que además buscan muchas alternativas. Es que buscan alternativas, que si un suero, que si la sangre de animales, o sea, se buscan todas las maneras para intentar encontrar la cosa entre ellos. Y tengo aquí justamente el libro de memoria de Asimov, porque creía recordar
que hablaba sobre Campbell y él dice, Asimov dice que para él es el mejor relato de ciencia ficción de la historia. Ah, sí, qué Es un exagerado. poco exagerado, ¿no? Yo no voy a entrar si no, A mí se me ocurren unos él casos no de tiene Asimov que ninguna parecen simpatía ya por Campbell, porque Asimov ya no, porque cuando Campbell se le da por la dianética, por la cienciología, él se aparta de Campbell, pero él lo dice claro, él dice que abandonó su relato de Campbell hasta que publicó Jugos de en Outstanding en agosto del 38. Puede que este sea el mejor relato de ciencia ficción de todos los tiempos. Estaría en plan. Bueno, pero a ver, Estaría eso en plan es desde de su perspectiva. No tiene y ningún tipo de evidentemente- simpatía por él, ¿eh? Evidentemente en la ciencia ficción anglosajona. Porque se me ocurren otros que son. Él habla de relato, que luego O hay relatos, novelas, bueno. hay... en fin, Sí, él pero a mí habla se de me un ocurren relato. otros Son relatos 59 brillantes, páginas sobre no relatos. anglosajones, igualmente brillantes de los que este señor, Incluso anglosajones. en su característica, digamos, arrogancia, no tenía ni puñetera idea. Este señor que nació Asimov, sí, era un poco soberbio, hombre. Pero Se veía bajo una piedra pero él lo solar reconoce, si y él hay lo- algunas él se cosas reconoce, que ya las de que los escribe brazos, es que dan vergüenza. Algunos de sus libros de estos de... A ver, hizo una gran cosa, que es distribuir y divulgar, etcétera, etcétera. Pero muchas de sus cosas de divulgación es que son vergonzosas porque demuestran que no tenía ni puñetera idea de lo que estaba hablando. Pero como era una máquina de marketing, y yo tengo dudas de que muchas cosas firmadas por él realmente hayan sido redactadas por él. No, Tenía varios a ver, logros. Editorial Bruguera hacía lo mismo, Desde luego era imposible. con Mortadelo y Sí, Filemón. muchísimo, Sí, claro. O sea, Estoy eso es un fraude. Tendría y entonces- lo único que tenía que hacer en su vida es escribir. Yo siempre lo he pensado, también. No, yo no Tenía estoy libros, absolutamente claro. seguro. Además, Porque si aparte escribía de todo. ¿hay algún todo. filólogo Claro, profesional aquí Tiene... que compare exactamente los originales y vea que no están escritos por la misma persona? Para la próxima. Para la próxima. Pero ¿no? eso, o sea, Podemos- si tienes a un buen equipo de negros y de forma que tú después supervises y cosas de ese estilo, yo creo que eso es difícil. ¿No? Pero otra siempre- cosa es siempre tener a un discernible. negro esporádico que no sé qué más, pero tener a un buen equipo que trabaja Siempre es detrás. discernible, siempre hay algún detalle, etcétera. Y bueno, y este señor hablaba de lo que conocía, que era pues lo suyo, pero fuera de eso no tenía ni puñetera idea. Y por ejemplo, de los hermanos Strugatsky, de los unos, del otro, de Dniaprov, etcétera, es que no había oído hablar en su vida. Pues hombre, que me estáis diciendo el mejor de todos los tiempos. Es que todo eso es ponderable. ¿Que es uno muy sólido? Sí. ¿Que es uno de los mejores? Yo lo tiro. Yo ni entro, solamente digo lo que digo. Yo no entro en si es el mejor relato. Pues. Es muy bueno. No, es que, Creo no, que hay se lo un, agradeceros, es que ¿no? no hay un mejor relato. Es que eso de los superlativos no el existe. mejor, claro, es difícil. No existe. Pero bueno, que está bien el relato y que vale la pena y que es interesante y que introduce ideas novedosas, ¿no? Porque los años que estamos hablando de esta película es del 82, la anterior del 51, pero que esto viene del 38. Y antes del 38 ya había hecho cosas, vale, ¿no? La novela esa medio hacer un poco Sí, que para era del 36, 37, lo unos años antes, de... entonces son casi 100 años desde ahora, ¿no? Entonces, ¿Y digamos el que... relato ese dónde se puede leer? Es libre. a ver, hay... El relato de Jugos de él, quien anda ahí, es libre. Es libre porque ya ha pasado más de 75 años. Lo puedes No, encontrar y en la internet. versión completa también. Hay Yo una te lo página paso, yo te web lo paso. que se llama outpost31.com, que la comenzó un tal Todd Cameron con otro que no me acuerdo, que se murió hace años, que fueron los primeros auténticos frikis que empezaron a buscar los escenarios donde habían rodado la película, etcétera, y se trajeron trozos del helicóptero original que está ya ahí en, ¿cómo se llama?, de los noruegos, etcétera, y montaron una página web que es realmente fabulosa. Luego, con el tiempo, han ido censurando ciertas cosas porque sacaban pues los ficheros completos o fotografías, han debido recibir denuncias o lo que sea y han ido quitando contenidos, pero allí se puede encontrar tanto el guión original en el que se basó, el de Bill Lancaster, como la versión esta de Frozen Hell, como enlaces para, ¿cómo se llama?, el relato original de Campbell.
Y entonces hay, amén de muchas anécdotas sobre la película, sobre los productores, lo uno, lo otro, ¿Lo quieres en inglés o en el perro castellano? que sale y todo eso. Y entonces esa página está muy bien. Y el tío se llama Todd Cameron y luego escribió una especie de novelita, de hecho tiene dos. Una que es, bueno, una extrapolación de lo que hacen los fanzines típicos, etcétera, pero la otra es, a ver, un momento que lo consulte, ¿cómo se llama exactamente? Fragmentos de Outpost, etcétera, que lo que hace es tratar de rellenar, digamos, las lagunas que deja el metraje final de la película, porque hay como ciertos saltos, ¿no? Cuando le pregunta, es que se ha ido la luz y no sé cuántos, y eso no lo hemos visto. Entonces, ese tipo de cosas, pues él las rellena con escenas y está muy bien. Pero que es el autor de eso, y además el texto también está libremente disponible en esa página. Y entonces, pues eso, vuelvo a decir, www.outpost31.com, y es, a mi juicio, la mejor página de aficionados que existe sobre la cosa en general. O sea, no existe The otra. Ultimate Fan Site. Bueno. Es de lo mejor que hay. Pues señores, yo creo que... ¿Ya nos echáis? Sí. Os he hecho Pero yo, tenéis los mismos adelantado que ese os he hecho. reloj. Una hora. Ese reloj está bien, pero en otro hemisferio, como dice Narciso. Está Ya, en, pero a mí está en no otra se zona me- horaria. no me preocupa. Está en otra zona horaria. Pero bueno, el reloj está, vamos, va bien. Simplemente que no lo ha adaptado al horario de invierno. Pues agradeceros vuestra presencia, no ha habido mucha gente. No, eso... Pero ha sido interesante, eso sí. Muy bien, ¿lo habéis grabado Muchas esto? gracias a ti. Sí, está grabado, ¿verdad? Ah, pues está grabado. Entonces nos vais a pagar entonces. Sí, No. apáganos. Nos van a pegar, A pegar. Una- por no decir lo que tendríamos que haber Solo hecho. una cosa, que